Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Abrimos un nuevo capítulo de Hágase la Luz de este último martes de abril, martes 28 de abril, capítulo 233, y un gusto saludar a quien me acompañará en el programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida a un nuevo capítulo de Hágase la Luz. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta y muy expectante del invitado que vamos a tener con nosotros hoy. La verdad es que Cuéntanos. Pues mira, hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar de algo importantísimo y es, así en términos generales, podríamos decir que es alguien que tiene mucha autoridad para hablar de energía, para hablar de medio ambiente, para hablar de crecimiento económico en Chile y para hablar de la contingencia actual. Nos va a contar cómo van a impactar las nuevas medidas de este nuevo gobierno en materia ambiental, cómo esta nueva ordenación o este nuevo orden en la norma regulatoria del sistema de evaluación ambiental va a ayudar al proceso de transición energética que Chile vive en el mundo como un gran ejemplo de lo que es el desarrollo de la industria. Nos va a hablar de taxonomía, de un término que probablemente a muchos de nuestros oyentes les suene, un término que está tremendamente vinculado al crecimiento de los requerimientos ambientales en otras áreas geográficas del mundo como es Europa. Nos va a hablar de ese sello, Daniel, tan interesante que tenemos que ir empezando a aprender a colocar a las inversiones para que las entidades financieras distingan entre un proyecto que es sustentable y uno que dice ser sustentable, de manera que podríamos estar distinguiendo el proyecto sustentable de un proyecto greenwashing y de cómo todo esto en Chile se está compatibilizando de forma tranquila con un foco de crecimiento muy claro, no solo en el proceso de transición energética, sino en un proceso de, digamos, allanar el camino a las nuevas inversiones, sobre todo en temas tecnológicos, en inversiones tecnológicas, principalmente orientadas a los data centers. Creo que Clemente Pérez, que es el invitado que vamos a tener hoy, nos va a acompañar en una conversación interesantísima y además, insisto, no solamente tiene la autoridad en su condición de abogado experto en energía, en medio ambiente y en otros muchos temas, sino una persona con un tremendo entusiasmo por poner a andar las cosas y por hacer cosas. Así es, desglosaremos diversos temas. El primero ya lo mencionabas tú, Marta, que tiene que ver con el proyecto de ley ingresado durante la semana pasada por la nueva administración de gobierno, que dentro de sus múltiples contenidos aborda efectivamente el tema de la permisología en diversas aristas, y ya veremos qué curso le sigue, cómo se tramita, cómo se discute y cómo eso ayuda en definitiva a destrabar inversiones no solamente en el sector de energía, sino que en muchos otros sectores económicos del país. También desglosaremos el mapa de la inversión verde. Partiremos por tratar de entender, tratar de poner en común o explicar en simple qué es este concepto de la taxonomía verde y los estándares que se derivan para ordenar, para transparentar los proyectos que son realmente sostenibles y no solamente son proyectos que cuentan con un buen marketing, con un buen logo, con bonitas etiquetas, ¿ya? A propósito del greenwashing. También hablaremos de la era digital o la energía en la era digital, el impacto, el boom de los data centers. Chile se está convirtiendo de alguna manera en un cerebro tecnológico para la región inclusive, y la pregunta entonces, ¿cómo equilibramos esa enorme demanda de energía
con el cuidado de nuestros recursos, de nuestras ciudades, del ordenamiento del territorio en torno a los centros urbanos, que son los emplazamientos preferentes que buscan estos proyectos, pero ahí hay una tensión que de seguro observaremos en el tiempo cómo se va a ir resolviendo. Así que esa es la invitación para el programa de hoy. Mirar el futuro, proyectar ese futuro con un invitado que está optimista probablemente, un invitado que nos va a contagiar con esa visión más propositiva de diálogo, de encuentro, y ya lo conoceremos, ya entraremos en detalle en cada uno de estos temas. Así que por el momento hasta ahí llegamos con el anticipo, con el adelanto, con el tráiler de este capítulo, pero vamos antes de partir con un poco de música, de historia musical, una canción que en mayo de 1977 ya anticipaba una especie de interés, obsesión por entender cómo funcionan las ciudades, sus sistemas, su infraestructura. Por eso la he elegido para abrir la conversación del día de hoy, que tiene esa especie de ritmo, de estructura que define a la perfección los temas que hoy nos convocan para el Hágase la Luz. Energía, datos, infraestructura y futuro. Así que subimos el volumen y vamos con Cities de los Talking Heads y volvemos con el invitado del día de hoy. Think of London, a small city, dark, dark in the daytime. People sleep in the daytime. If they want to, I'm checking them out. I got it figured out. There's
Ya estamos de vuelta para recibir al invitado del día de hoy, que ustedes pueden ver en pantalla, Clemente Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Hágase la Luz. Hola Daniel, hola Marta, muchas gracias por la invitación. Hola Clemente, qué bueno tenerte por acá. No, feliz. Yo este programa lo escucho harto, así que feliz de estar acá como invitado. Gracias, Clemente. Partamos por presentarlo a nuestra audiencia. Clemente es abogado de la Universidad Católica, cuenta con un MBA de Georgetown y tiene una trayectoria destacada con un equilibrio entre la gestión pública y también el liderazgo empresarial. Fue presidente de Metro de Santiago y también fue subsecretario de Obras Públicas, posiciones desde las cuales impulsó proyectos de infraestructura que transformaron la conectividad y el desarrollo urbano en Chile. Actualmente Clemente es socio en el estudio Guerrero Olivos, también es fundador y socio de Sustentable S.A., empresa que presta asesoría ambiental, y es también director de la sociedad concesionaria Teleférico Bicentenario. Así que hecha la presentación, arrancamos con la conversación de Clemente, el invitado que tenemos el día de hoy. Por favor, Marta, vamos con nuestras preguntas para Clemente. Allá vamos, Daniel. Bueno, Clemente, la verdad que un lujo tenerte en este espacio, es muy, muy importante para nosotros. Esperemos que, creo que a las personas que escuchan el programa les va a interesar un montón todo lo que nos vas a contar. A mí me gustaría empezar a hablar de algo que tanto importa, ¿no?, a las empresas, a los inversionistas y a Chile en este momento. Me gustaría hablar de permisología. Me gustaría que habláramos, me encantaría que tuviéramos muchísimo más tiempo, lo tenemos acotado y yo sé que vas a ser capaz de contarnos esto en el tiempo que tenemos, de permisología, del proyecto de reconstrucción, de este recién estrenado nuevo gobierno que tenemos en Chile, que acaba de presentar este proyecto de ley de reconstrucción, de reforma tributaria, que tiene medidas también que van a impactar en el ámbito tributario fiscal, pero que también se refiere a algo tan esencial y tan importante como la reducción de la burocracia y la agilización para la obtención de los permisos de los proyectos de inversión. ¿Por qué no nos cuentas, Clemente, algo de todo esto y qué te parece, qué opinión te merecen estas medidas? Yo creo que estamos viviendo un momento bien expectante, bien positivo, porque nos dimos cuenta que hay mucha burocracia y que la burocracia lo que hace es que está frenando proyectos que son necesarios para la transición energética. Entonces han habido varias cosas en el último tiempo. A fines del gobierno anterior se aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que para que empiece a funcionar requiere una serie de reglamentos que se van a empezar a dictar en los próximos meses. Eso es lo primero. En segundo lugar, pasó casi como desapercibido una modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene cambios súper importantes. Por ejemplo, para el mundo de la energía, se señaló que no se deben someter al sistema las líneas de transmisión de menos de 2 kilómetros, que no se deben someter los data centers, o la gran mayoría de los data centers, porque entraban por almacenamiento de combustibles peligrosos. Antes se requería 80 toneladas y ahora son 1000 toneladas las que se requieren para ingresar al sistema. Hay modificaciones en las consultas de pertinencia. Entonces, en resumen, esta reforma al reglamento, que ya está plenamente vigente y pasó casi como colado, que también es muy importante, sobre todo para el mundo de la transición energética. Y a esto se suma un tercer pilar muy, pero muy fuerte, que son las normas ambientales y de permisos contenidas en esta ley que se llama o proyecto de ley que se llama proyecto de ley, porque se está discutiendo ahora, ¿no es cierto?, pero proyecto de ley de reconstrucción que se presentó la semana pasada.
Ahí hay muchas cosas importantes. Voy a enumerarlas cortitos para no alargarme, algunas que me parecen como más relevantes. En el sistema de evaluación de impacto ambiental se establece que se elimina el piso de 3 megas para las centrales de generación, y eso se lleva a un reglamento. Entonces va a ser el reglamento el que va a definir cuál es el umbral a partir del cual los proyectos de generación deben someterse al sistema. Se establece un sistema voluntario en un principio, eventualmente obligatorio más adelante, en el que el titular dice si quiere iterar con la autoridad o quiere recibir un máximo de 1 o 2 adendas, dependiendo si es un estudio o una declaración, de manera tal de que el titular esté obligado a presentar la información lo más completa posible en un proceso que el propio titular solicita que sea más restrictivo, más expedito. También se le dan facultades rectoras o se fortalecen, porque a mi juicio el CEA las tiene, pero no las estaba utilizando tanto, facultades rectoras para que en los servicios de evaluación ambiental no transmitan a veces cosas que no tienen sentido, sino solamente aquellas exigencias que están dentro de la órbita de las competencias de los organismos o servicios públicos, de los organismos evaluadores. Y también incluso se establece algo súper interesante, es que si tú obtienes un proyecto, tú obtienes tu licencia ambiental, tu RCA, ¿no es cierto? Y luego en los tribunales se te rechaza, es decir, se te revierte esa autorización ambiental, el Estado se plantea en el proyecto de ley, esto no es una ley, es un proyecto de ley todavía, te debe indemnizar porque tú has actuado, has iniciado la ejecución de tu proyecto y has estado confiando en el Estado en un proceso exhaustivo de evaluación ambiental, y por lo tanto se entiende que tú has actuado con la confianza legítima. También hay algunas normas más técnicas en materia de recursos para evitar la excesiva judicialización. Por ejemplo, hoy día la gente que presenta observaciones en un proceso de participación ciudadana, luego puede presentar reclamaciones. Esa es la norma ambiental. Pero se ha venido aplicando en el último tiempo que los que no participaron en las actividades que organiza el Servicio de Evaluación Ambiental, que no se dieron la molestia de presentar sus inquietudes, luego tienen 2 años para presentar un recurso de invalidación. Eso claramente, y ahí estamos, me parece, todos los abogados de acuerdo en que eso es un abuso, y eso se elimina. Se elimina la invalidación para los que no presentaron observaciones durante el proceso de participación ciudadana de la evaluación ambiental de un proyecto. Así hay una serie de modificaciones que son relevantes. También hay algunas que son súper importantes en materia de Consejo de Monumentos Nacionales. En fin, no me quiero alargar tanto en responder esta pregunta, pero sí yo creo que lo que está haciendo este proyecto de ley, más allá de la discusión tributaria, que hay temas importantes obviamente, pero en materia de permisos ambientales, a mí me gusta, en general, me gusta bastante lo que se está proponiendo, porque va al meollo del asunto. O sea, todos sabemos que el Consejo de Monumentos Nacionales hoy día tiene frenadas o paralizadas muchísimas inversiones, o que las encarece. Y al final todos estos encarecimientos favorecen a los más grandes. Al Metro de Santiago le frenan una línea y bueno, está bien, no va a quebrar, pero muchas veces un desarrollador de un proyecto solar le retrasan un año un proyecto y bueno, lo complican de verdad. Entonces no se le había puesto el cascabel al gato al tema del Consejo de Monumentos Nacionales, y aquí sí se está haciendo. Entonces hay una serie de cosas que a mí me parece que son súper interesantes. Claro, es que es lo que hablábamos antes, Daniel. Yo creo que hay que traer a Clemente un día exclusivamente a hablar de la modificación regulatoria del Servicio de Impacto Ambiental, de cómo eso va a impactar en un sector de actividad económica como la energía en un país como Chile, porque creo que nos tendría que contar millones de cosas. Gracias, Clemente. Interesantísimo. No. Pero Clemente, no puedo dejar de hacerte una pregunta respecto a esto. Si se llega a aprobar este proyecto de ley, ¿ya? Tal cual lo conocemos, tal cual se ha conocido, ¿dónde crees que va a marcar la principal diferencia en el sector energético? ¿Te atreves a jugártela por una marcada diferencia? ¿Por qué te lo pregunto? Porque Chile ha recibido muchas inversiones en desarrollo solar, eólico, almacenamiento, pero ¿dónde tú crees que está su principal efecto?
y dónde va a marcar la diferencia. Hoy día la reforma al reglamento está beneficiando fuertemente a los BES, que además es un área de la industria energética que está creciendo mucho, ¿no es cierto? Y que han visto facilitar su desarrollo de instalaciones, así que eso es una muy buena noticia. A futuro, es que, si todo esto se aprueba, me parece que va a beneficiar una serie de industrias. Yo creo que el tema de data centers es muy relevante. Y en general los proyectos de generación también, si es que se cambian los umbrales de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, muchísimo. Pero sobre todo, a mí lo que me gusta más que apostar por una industria o una subindustria, yo creo que aquí hay un avance en certidumbre, en certeza jurídica, en reducir los tiempos de evaluación de proyectos. Y yo creo que eso es un beneficio para el país, más allá de qué área de la industria, porque aquí este proyecto de ley también tiene todo un tema de fomento a la salmonicultura, por ejemplo. Tiene algunos temas, como decía, el tema Consejo de Monumentos Nacionales se refiere a toda la infraestructura. Al final el tema Consejo de Monumentos Nacionales está impactando a toda la infraestructura. Sí, yo me atrevería a decir que al mundo de la infraestructura y de la transición energética la va a beneficiar mucho porque los plazos de evaluación se van a cortar y sobre todo va a haber más certeza, porque no puede ser que tú tengas un permiso y haya 2 años para que te presenten un recurso de invalidación. Incluso por gente que ni siquiera se dio la molestia de participar, de asistir y de presentar sus observaciones, porque es legítimo tener pues, yo estoy convencido que los procesos de participación ciudadana enriquecen los proyectos. Pero lo que no puede ser es que yo tenga un proceso de participación ciudadana, consigo la autorización ambiental y 2 años después, gente que ni siquiera participó, presente un recurso de invalidación y por lo tanto el banco que me iba a financiar el proyecto me dice no, primero yo no le voy a prestar plata hasta que termine ese plazo y si dentro de 2 años se presenta un recurso, después entonces me quedo sin el financiamiento porque hay una incertidumbre jurídica. Yo creo que hay un tremendo avance en términos de certidumbre jurídica de proyectos vinculados a la transición energética. Sí, básicamente es eso. Clemente, te quiero cambiar de tema bruscamente, a lo mejor no tanto, y pensando en nuestra audiencia, para que estemos en la misma sintonía, en la misma página, de un concepto, de un término que se habla bastante, que es la taxonomía verde. ¿Ya? Pero suena como a laboratorio financiero. Entonces, ¿podrías explicarnos de manera sencilla qué es y por qué tiene relevancia para el futuro de las inversiones en Chile, tanto como la permisología, tal vez? Sí. Mira, para mí lo más simple es que la permisología es para poder funcionar, es para sacarse un 4, es para poder empezar a operar. Pero hay muchos proyectos que en realidad son un aporte al cambio climático y a la transición energética. Yo, respecto a esos proyectos, no me basta sacarme un 4, me quiero sacar un 7, o al menos un 6. Quiero decir que ese proyecto es sostenible. El problema es que todos quieren decir que son sostenibles. Entonces, ¿qué es lo que es la taxonomía? La taxonomía es un sistema que permite calificar o establecer categorías de las distintas actividades económicas para poder distinguir cuáles son sostenibles y cuáles no son sostenibles. O en qué proporción, ¿no es cierto? Esto es re importante, esto no es algo que se está escuchando en Chile, es algo la taxonomía verde hoy día es norma en Europa. La gran mayoría de los países de Occidente ya tiene sus taxonomías implementadas y en Chile ya existe la taxonomía, la dictó el Ministerio de Hacienda el año pasado, tiene el carácter voluntario, por eso es que a lo mejor frente al mundo de la permisología la taxonomía no suena tanto. Pero sí habrán escuchado todos hablar de los fondos verdes, ¿no es cierto? De la inversión en fondos y en iniciativas que son sostenibles. Bueno, lo que están haciendo los inversionistas, gran parte de las inversiones de energía renovable en Chile vienen de fondos verdes extranjeros, evidentemente. Y nosotros, y por eso que el impulsor de la taxonomía, que en Chile se llama TEMAS, es decir, Taxonomía Medioambiental Sostenible, la TEMAS, el gran impulsor acá no es el Ministerio de Medio Ambiente,
no es el Consejo de Monumentos Nacionales. Aquí el gran impulsor de la taxonomía es el Ministerio de Hacienda, porque se da cuenta que necesitamos como país seguir recibiendo, y ojalá más aún, estos fondos verdes. Porque tenemos muchísimos proyectos, pero necesitamos darle la garantía a los inversionistas extranjeros que lo que estamos haciendo son actividades sostenibles. Y para eso se establece la taxonomía, que a futuro puede ser más obligatoria en términos de que aquellas empresas que quieran postular a fondos verdes deban realizar esta evaluación. Que lo que es un conjunto de calificaciones, por lo tanto, para tratar de ser como más simple, la taxonomía es un conjunto como de reglas, si tú quieres, al cual tú te sometes y permites llegar a una conclusión de qué tan sostenible es tu actividad económica, y eso depende de la actividad que estás desarrollando, ¿no es cierto? Entonces tú haces una evaluación y ves si tu actividad económica está dentro de las categorías. En Chile la taxonomía incluye, creo que es el primer país del mundo, o uno de los primeros, que incluye a la minería, por ejemplo, dentro de las actividades que pueden ser consideradas sostenibles. Y luego tú demuestras que tú haces una contribución significativa a algunos objetivos medioambientales, fundamentalmente en términos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Después demuestras que no haces daño a otros objetivos ambientales, porque no se trata de a veces contribuir a uno y perjudicar a otro, sino que no hagas un daño ambiental significativo. Muchas de estas cosas se cumplen con una resolución de calificación ambiental, así que lo que estamos hablando de taxonomía y permisología tampoco son dos mundos aparte, sino que están diseñados de una manera que sean complementarios. Y luego tiene una serie de exigencias más bien corporativas, que demuestran que tu empresa es una empresa responsable. Uno de los objetivos de la taxonomía, por último, es evitar el greenwashing. Es decir, yo soy sostenible si es que hago mis cosas bien, si es que realmente hago mitigación o adaptación, ¿no es cierto? Esa es exactamente la pregunta que te queríamos hacer ahora. Nos hablabas del qué, ¿no? Hablábamos de taxonomía, hablábamos de este sello, ¿no? De sustentabilidad. Claro. Y justo esto es lo que te queríamos preguntar ahora. Ahora queremos que nos digas el cómo. Es decir, cómo entre comillas, ¿no? Diccionario común, ¿cómo ayuda a que los inversionistas, a que los bancos establezcan la diferencia verdadera entre lo que realmente es algo verde o que parece, o que lo parece? Es decir, ¿cómo separamos esto del greenwashing? Clemente, perdona que te he interrumpido, pero era que está perfecto, porque ese es el punto. Porque aquí hay empresas que creen que hacer un seminario en Casa Piedra y poner un pétalo en el logo y con eso estamos listos. No, la verdad es que lo que exige Europa, y por lo tanto todas las cadenas productivas, por ejemplo, de países que exportan sus productos a Europa, y como digo, esto ya está vigente en muchos países. En Chile ya está vigente, pero en términos voluntarios. Pero en casi todo Occidente ya están dictadas las normas sobre taxonomía. Entonces lo que tiene que hacer alguien es decir, mira, yo antes de decirle a todo el mundo que soy sostenible, tengo que hacer una evaluación. Generalmente se hace, por ejemplo, a través de los reportes integrados, es decir, de cuando yo redacto mi memoria, ¿no es cierto? Y hago un análisis no solamente de mi estado financiero, sino también de mi relación con la comunidad y con el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces yo hago ese análisis y la taxonomía es un documento, lo pueden ver en la página de Hacienda, es un documento largo, pero que al principio se van a asustar, pero no es tan complejo. Hacer una autoevaluación, como digo, por ahora voluntaria, que te permite identificar cuáles son tus brechas, es decir, qué te falta para poder definirte como sostenible. Una pequeña, ¿cómo se llama? Como un pequeño tip. Si yo tengo una RCA y yo estoy funcionando bien, y no tengo sanciones de la autoridad en términos ambientales, yo puedo decir que estoy bastante cerca de cumplir con la taxonomía. Y esto es importante porque hoy día es voluntario, pero por ejemplo la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, tiene en consulta una norma de carácter general que dice
en resumen, más o menos lo siguiente. A partir del año tanto, o sea, a futuro, solo se podrán autodefinir como sostenibles, como verdes, como sustentables o como amigables con el medio ambiente aquellas actividades económicas que cumplan con al menos un 80% de las normas de la taxonomía. Entonces, si esa norma se aprueba, no es para hoy día, es para los próximos años, solo van a poder definirse como sostenibles en su memoria y en sus discursos aquellas empresas que son capaces de acreditar al menos un 80% del cumplimiento con este conjunto de reglas. Entonces, de nuevo, esto no es para sacarse un 4, es para sacarse un 7 o al menos un 6. Y tampoco está pensado solamente en que te van a venir a fiscalizar, sino que está pensado en que yo tengo un proyecto, yo tengo un data center, yo tengo un proyecto de eólico o yo tengo un proyecto de desalinización y quiero ir a buscar un inversionista extranjero. Lo que me va a preguntar es, bueno, ¿este proyecto es sostenible o no? Y ahí, para responder eso, yo no me basta con que lo que dijo el presidente del directorio. El inversionista me va a decir, ¿es sostenible? Y me va a decir, ¿es sostenible de acuerdo a las normas de la taxonomía europea o de acuerdo a las normas de la taxonomía chilena? Y una de las cosas más importantes de esta taxonomía es que son lenguajes que son compatibles. O sea, lo que hace la taxonomía chilena, la T+, es que es compatible con la taxonomía europea. Entonces, si ese inversionista, imaginemos, un italiano, francés, quiere invertir y me dice, ¿tu actividad es sostenible? Yo le voy a decir sí. De acuerdo a la taxonomía chilena, que es compatible con la europea, nosotros tenemos, te invento, un 90% y estamos trabajando en el 10% que nos falta, ¿no es cierto? Y sobre el 80% generalmente se considera que tú eres sostenible y que puedes definir como tu actividad como sostenible y entonces nadie te puede acusar de greenwashing. Buenísimo. Y esto es importante porque si bien en Chile no existe el delito de greenwashing, pero sí existe una serie de sanciones, fallos de tribunales y sobre todo, por ejemplo, del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria que dice, mire, usted dijo que era sustentable o que era verde y no lo es. Y eso es un papelón. Ese es un papelón, por ahora no es un delito, pero es un papelón cuando te obligan a publicar en un medio de circulación nacional, por ejemplo, que tú dijiste que era sustentable o sostenible y resulta que no lo eres. Entonces, de a poco, el mundo favorable a las finanzas verdes va creciendo. Es mucha la plata que maneja. Los inversionistas están siendo cada vez más selectivos. Nadie quiere invertir en un proyecto que puede tener una sanción ambiental rigurosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el inversionista que no quiere leer la RCA completa, ni conocer las relaciones de ese proyecto con la Superintendencia de Medio Ambiente, simplemente me va a preguntar si soy sostenible o no, y si yo puedo hacer esa declaración y la puedo refrendar. Perfectamente explicado, Daniel. Muy bien, Clemente, estamos en la hora y tenemos que finalizar el primer bloque, pero como es costumbre en Hágase la Luz, lo hacemos con música y nuestro invitado es quien programa la canción. Cuéntanos, Clemente, ¿qué tema nos invitas a escuchar y por qué lo elegiste? ¿Por qué es de tu gusto? Bueno, yo soy fanático de Pink Floyd, de AC/DC, de Marillion, pero elegí una canción de un grupo que me gusta mucho que se llama Radiohead, que se llama Creep, que es realmente un clásico. Me gusta y es de las pocas canciones que además logro cantar bien en karaoke. En general no soy tan bueno para karaoke. Soy más entusiasta que bueno. Y esta que es relativamente difícil, pero me sale bien, así que me gusta mucho y la quise seleccionar. Ya, muy bien. Vamos con Creep de Radiohead y volvemos a la segunda parte de Hágase la Luz. When you were here before,
look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Ya estamos de vuelta en la segunda parte del Hágase la Luz del día de hoy. Estamos conversando con Clemente Pérez, socio en el estudio Guerrero y Olivos, fundador y socio de Sustentable S.A. Clemente, vamos a otro tema que tiene que ver con el boom de los data centers. Chile hoy es un polo de atracción, un polo muy atractivo para los gigantes tecnológicos, pero los data centers son una especie de aspiradora, si hubiese que ponerle un nombre. Consumen mucha energía, consumen mucha agua, a lo menos. Entonces, la pregunta es cómo compatibilizamos esa demanda con nuestra matriz energética actual y la necesidad, el estrés que tiene por las razones internas que ya nacen de la industria que se abastece. Mira, yo creo que lo que estamos viendo efectivamente es un boom y que puede crecer más todavía de data center, que ven en Chile una tremenda oportunidad, sobre todo porque tenemos buenas conexiones, energía renovable muy barata. No lo veo como aspiradoras de luz y de agua, en verdad, porque todos los data centers que yo he visto, todos los relevantes, porque hay de todo tamaño, ¿cierto? Pero todos los relevantes que se han presentado en el último tiempo en Chile tienen sistemas de enfriamiento sobre la base de electricidad y no de agua. Por lo tanto, no es una aspiradora de agua. Y sí
consumen mucha luz, pero que eso, o electricidad, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente, es que eso es lo que transforma esta industria en una oportunidad para nuestro país, que no teníamos energía, éramos importadores absolutos de energía y hoy día tenemos la capacidad de aprovechar nuestros recursos naturales. Pienso que ha habido cambios, además legislativos y normativos, que están facilitando hoy día la instalación de más data centers. Ya expliqué a la pasada muy rápido a lo mejor esto de que se han liberado algunas restricciones. Los data centers ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. No existe la tipología de data center, entonces estaban ingresando por los sistemas de almacenamiento de combustible, ¿no es cierto?, para sus motores de respaldo, que bastaba con tener 80 toneladas para tener que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese umbral se subió a 1000 toneladas y por lo tanto hoy día es posible desarrollar data centers sin necesidad de someterse al sistema, al menos por esa causal. Y también se redujo este tema del ingreso por las líneas de transmisión de menos de 2 kilómetros que tampoco ingresan al sistema. Por lo tanto, creo que el sistema de evaluación de impacto ambiental va a dejar de ser un obstáculo para el desarrollo de data center. El tema que queda y que es una reflexión que hay que hacer es si queremos data center dentro o fuera del radio urbano. La primera intuición de todo el mundo es pensar que el data center tiene que estar dentro del radio urbano. A mí me parece que eso, en primer lugar, encarece mucho el proyecto porque se requieren grandes extensiones de terreno y pedir que estén dentro del suelo urbano encarece el desarrollo del proyecto. Y no tiene mucho sentido porque un data center en realidad no es una actividad tan amigable con el vecindario. Es simplemente como una actividad, es como una bodega. Entonces, también al exigir que estén dentro del radio urbano, encarece el suelo, que me parece a mí que debiera estar destinado principalmente a actividades residenciales, digamos. Entonces, nosotros debiéramos liberar esa restricción de que estén dentro del suelo urbano, y está bastante liberada de hecho. Sin embargo, la gran mayoría de los data centers se han ubicado dentro del radio urbano, pero me parece que vamos a ir viendo cada vez más data centers instalados fuera, ojalá cerca de aquellos puntos de generación donde incluso tenemos vertimiento de energía renovable, como todos sabemos. La DDU, a través de los dictámenes 495 y 295 del Ministerio de Vivienda, ha dicho que los data centers son infraestructura energética y por lo tanto siempre se entienden admitidos. Y en la medida que las regiones vayan dando lo que se llama el cambio de uso de suelo o el IFC, debiéramos empezar a ver más data centers en zonas rurales, lo que a mí me parece correcto. De nuevo me alargué. Pienso yo que los data centers es una tremenda industria, muy potente en Chile, que va a permitir que crezca la generación eléctrica de una manera importante, porque vamos a tener grandes off-takers, y creo que bueno para el país, no genera impactos. Y yo creo que nosotros podemos ser grandes polos de atracción o hubs logísticos y tecnológicos a través de esta industria. Sí, está perfecto lo que nos estás contando, porque lo que queríamos era aterrizar un poco más el punto, Clemente, respecto de cuál era tu visión a la hora de pensar si los data centers podían estar también en nuestros territorios, en las ciudades de Chile, y si estábamos preparados para recibir estos centros de datos. Y luego también desde tu mirada, como con tu experiencia en Metro, si también nos has explicado, la pregunta era si debiéramos tratar esto también como infraestructura crítica. Solo un apunte, un poco continuando con tu argumento de la tremenda importancia que tiene los data centers como elementos de inversión en el país. Nvidia ha anunciado una de las mayores inversiones tecnológicas en la historia reciente, con $100.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial junto a OpenAI. Por tanto, este es un para Chile y para cualquier otro país del mundo. Ya sabemos lo que necesitan los data centers, energía barata, en fin, creo que Chile es un país extraordinariamente bien posicionado para traer estas inversiones. Súper bien. Daniel. Sí, desde un plano más general,
hemos hablado de permisología, taxonomía, data center, pero ligándolo un poco con tu perspectiva más amplia en infraestructura, transporte, obras públicas, ¿cómo conversan estos nuevos polos industriales con la vida urbana y con la meta de ser un país carbono neutral? ¿Cómo conversa, cómo se ordena, en definitiva, todo este desarrollo que viene en los próximos años y décadas? Es que yo pienso que nosotros, a ver, estamos mirando la energía como energía para el consumo de la actividad residencial y minera. Así hemos visto siempre la energía en Chile. Y aquí aparecen oportunidades que antes nunca habíamos visto. Los data centers, los proyectos de desalinización, los proyectos de electromovilidad. O sea, nos damos cuenta que ahora que nos sobra la energía, que además tenemos empresarios, empresas sumamente capacitados en desarrollar proyectos de extraordinaria eficiencia, y tenemos todavía como talón de Aquiles la permisología por una parte y los sistemas de transmisión por otro, ¿no es cierto? Pero lo que yo veo es un enorme potencial para que como país nos subamos al carro de electrificar nuestra matriz y nuestro consumo. Entonces yo veo que tenemos un enorme espacio para más data centers, un enorme espacio para proyectos de desalinización que son completamente distintas. Lo que comparten en común es que son grandes off-takers de energía y que los inversionistas que están detrás lo que andan buscando no es cualquier energía, sino que están buscando energía renovable. Y eso, y ya lo hemos visto también con los sistemas de almacenamiento. Somos un país líder en el mundo en materia de almacenamiento. Ya tenemos, ustedes manejan mejor que yo la cifra, ya tenemos 2 gigas operando, si no me equivoco, y hay 6 o 7 más en desarrollo. Somos líderes en las áreas de la energía cuando nos lo proponemos. Entonces, yo creo, decían al principio que yo soy director y socio muy minoritario del Teleférico Bicentenario. Son cosas que, sin darnos cuenta, están transformando nuestra vida. Vamos a ir dejando viajes en auto para subirnos cada vez más al metro que está creciendo, a teleféricos en Santiago y en otras partes, que vamos a desarrollar proyectos de desalación en el norte, que vamos a tener toda una red de data centers en las principales ciudades del país. Es decir, yo veo un país sumamente líder en materia de transición energética. Y a mí lo que me daba impotencia, porque yo siempre me he dedicado mucho a temas ambientales, es que todo este sistema de evaluación ambiental lo que buscaba era pelear contra la termoeléctrica, contra proyectos de impactos ambientales claros, ¿no es cierto? En cambio, lo que tenemos hoy día al frente, en general, son proyectos que son muy necesarios para la transición energética, las desaladoras, los data centers. Yo no le veo impactos claros. Como te digo, las desaladoras en general son de enfriamiento que no necesitan agua. Las desaladoras están funcionando bien y somos país líder en eso también. Yo estoy súper optimista de que estamos y que somos capaces de liderar la transición energética en América Latina. Buenísimo, mira, qué interesante. Y aparte que escucharte hablar con ese entusiasmo que transmites también es muy alentador. Yo te voy a hacer ahora, Clemente, vamos a jugar un poco aquí a un pimponeo. Te voy a dar 2 conceptos, de manera que esto es absolutamente binario. Sé que algunas de las preguntas que te voy a hacer es difícil contestar, pero te voy a pedir que en la medida de lo posible evitemos el depende, ¿ok? Así que empiezo por preguntarte, ¿taxonomía verde, Clemente, o incentivos tributarios directos? Los dos son compatibles. Ok. ¿Data centers cerca de la ciudad o aislados en la periferia? En suelos de baja calidad, ojalá de exceso de oferta en materia de energía. Pienso que no es necesario que estén dentro de la ciudad. Hoy día la gran mayoría está dentro de la ciudad y esa es una restricción que podemos liberar. Ok. ¿Crecimiento económico o protección ambiental? Qué pregunta, ¿eh? Sí, es que van de la mano. Esto ya no son los 60. Van de la mano. Hoy día el crecimiento económico es mejor medio ambiente y los países con mejores indicadores ambientales son aquellos que tienen un mejor desarrollo económico también. ¿Fomentar el litio o fomentar el almacenamiento, Clemente?
Pienso que lo más importante es que haya reglas claras. No necesitamos, aquí voy a hacer un pequeño mensaje, no necesitamos peleas entre industrias. Hay como 15 gremios en el mundo de la energía y muchas peleas entre unos y otros. Lo que necesitamos son reglas claras que permitan a algunos optar por una actividad o por una tecnología, a otros por otra, pero que todos tengan la certeza que tienen que mirar los números, los fundamentos, y que no tengamos ese encarecimiento burocrático de proyectos que hemos tenido en el último tiempo. Okay. Y cuando miras al Estado, ¿qué Estado prefieres? ¿Qué Estado te gusta? ¿El Estado como un regulador estricto o como un socio que facilita? De nuevo, no creo que sean incompatibles. Creo que a mí me gusta, por ejemplo, que haya hoy día existen delitos ambientales para las personas jurídicas, ¿no es cierto? Y afortunadamente, desde que existe la ley, nadie ha sido condenado. Quiere decir que hoy día las empresas están muy atentas. Cuando cometen infracciones, las sancionan y las sancionan fuerte. Yo creo que puede convivir un Estado fuerte y súper estricto en aquellas cosas y también un Estado que facilite y fomente, porque el emprendimiento y la actividad económica son necesarias para que todos vivamos mejor, eso es evidente. Qué bueno que se está hablando de crecimiento. Durante 10 años o 15 años nadie habló de crecimiento y por eso es que hemos pasado a ser un país que no podemos financiar el sueño de la vivienda propia, por ejemplo. Ok. Gracias, Clemente. Muy Daniel. bien, Clemente. Sí, estamos llegando ya al final de la segunda parte y te queremos pedir, Clemente, un mensaje final, una idea central que tú le quieras dejar a la audiencia en relación a los temas que hemos tocado o a lo mejor alguno que no alcanzamos a tocar. Por favor, esta sección le denominamos Hacer la Luz. Yo creo que se puede hacer la luz, pero tenemos que creernos el cuento. Somos un país que podemos ser potencia. Somos potencia hoy día en almacenamiento, somos potencia en energía renovable a nuestra escala. Podemos ser potencia en data center, en desalinización, en electromovilidad. Tenemos que superar algunas cosas, el tema de la permisología, temas de transmisión, por cierto. Tenemos que hacer que también los mejores precios de la energía renovable llegue a los clientes regulados. Ese también es un desafío. Pero nos tenemos que creer el cuento de que podemos ser potencia, porque hoy día tenemos que liderar la transición energética en América Latina. Yo estoy seguro que lo podemos hacer y podemos recuperar ese liderazgo, pero pongámonos a trabajar todos juntos, no caigamos en peleas entre uno y otro, sino que vamos a los temas de fondo y estoy seguro que vamos a recuperar el crecimiento y el liderazgo. Buenísimo. Bueno, pues no sé si se te ha hecho largo o corto. Cortísimo. A mí también, Daniel, a ti. Como siempre, suele ocurrir. Sí, la verdad. Pero ya existieron una nueva oportunidad para que tengamos a Clemente Buenísimo. en otro Hágase la Luz. Así que queda cordialmente invitado desde ya. Buenísimo. Sí. Muchas gracias por la invitación, Marta, Daniel, se pasaron. No, muy, ha sido interesantísimo. Bueno, nos toca cerrar y para cerrar me toca a mí cerrar con un tema, una canción. Clemente, yo en esta ocasión he elegido Clocks de Coldplay y la he elegido que además te la dedico a ti porque el teclado del piano es como el tic-tac, ¿no? Del reloj que va marcando el paso del tiempo. Y esta canción, además de hablar del tiempo, también habla de lo que hacemos con el tiempo. Y Clemente Pérez es un gran hacedor de cosas, que a lo largo de su vida ha ostentado grandes responsabilidades, incluyendo las que tiene actualmente, y seguramente habrán sido momentos donde en muchas ocasiones habrá tenido y tiene que tomar decisiones sin muchas certezas, ¿no? Así que esta es una canción que he elegido pensando en las grandes cosas que has hecho a lo largo de la vida, Clemente, y las que te quedan por hacer. Tierna. Vamos a escuchar la canción. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, nos despedimos. Me despido de ti, Clemente, de ti, Marta. Nos vemos en una semana más en otro Hágase la Luz. Hasta la próxima semana. Chao, que Chao. estén muy bien. Gracias.